Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por la manera como tú cuidas de nosotros y has estado estableciendo tu palabra en estos días. Te pedimos una vez más, Señor, que la unción poderosa de tu Espíritu Santo repose sobre nosotros. La unción de tu Espíritu que nos enseña todas las cosas. Que tú hables a nuestro corazón, Señor, de una manera clara como siempre lo haces, y que nuestro corazón esté atento para escuchar lo que tú quieres decirnos a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, el tema que el Señor puso en mi corazón para esta noche tiene que ver totalmente con todo lo que usted vio, ¿verdad? Entonces, algunos de los pasajes bíblicos que hablan sobre el diluvio, sobre la historia de Noé, pues los voy a leer ya en resumen, porque usted acaba de ver toda la obra de teatro, ¿verdad que sí? Si se la pregunto, ¿usted me puede decir en qué orden fue? ¿Sí o no? ¡Wow! Yo esperaba que me dijeran que no, así que ¿sí o no? ¡Qué bien! Eso me ayuda mucho a mí para ahorrar tiempo, ¿verdad? En algunas cosas. Pero vamos a comenzar. El tema entonces es acerca de la vida de Noé, el arca de Noé, lo que usted acaba de ver, y el título es El arca de salvación. Quiero comentarle algunos aspectos generales muy brevemente a manera de introducción. No sé si usted sabía que Noé, otro pasaje de la Escritura, lo establece como el predicador de justicia, y que se menciona en 9 libros de la Biblia: es Génesis, primero de Crónicas, Isaías, Ezequiel, Mateo, Lucas, Hebreos y primero y segunda de Pedro. Ahora, esto es importante porque tal vez puede haber alguien que viene por primera vez y decir: ay, pero todo eso del diluvio se me hace que fue una historia que se inventaron, ¿verdad? No es una historia que nadie se inventó, es la palabra de Dios, es algo que en verdad sucedió. Y más libros de la Biblia respaldan la existencia de Noé y lo que sucedió con el diluvio. Su historia completa, entonces, usted ya se dio cuenta que se narra en Génesis capítulos 5 al 10, para si después usted quiere leerlo con calma y se va a acordar de todo lo que vio en esta noche. Y bueno, Noé fue descendiente de Adán por la línea de Set, era hijo de Lamec y fue padre de Cam, de Set, Sem y de Jafet. Y la época en que Noé vivió fue de terrible indiferencia hacia Dios, y además gente que desafiaba abiertamente a Dios. Se recuerda a Noé entonces especialmente en relación con el diluvio. Se cree que Noé tenía 480 años de edad cuando Dios le ordenó construir un arca en la que él, su familia y cada especie de animales que Dios había establecido estuvieran a salvo de las aguas que destruirían la tierra. Y bueno, esto usted ya lo escuchó. Llovió durante 40 días. Y bueno, Noé y su familia, los animales, entraron en el arca 120 años después de que Dios le dijo a Noé. Ahora, usted se dio cuenta que en la obra pues salen los hijos y le ayudan, pero si usted revisa a detalle la Escritura, pues obviamente no fue la instrucción para Noé cuando ya sus hijos estaban grandes. Pero bueno, en la obra de teatro había que ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, durante la enseñanza voy a comentarle algunas cosas, pero usted puede leer a detalle Génesis capítulo 5 al capítulo 10 y puede precisar estos datos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a leer por favor Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Es precisamente en esta escritura que está basado algo de los comentarios bíblicos que ahorita le compartí, ¿verdad?
Entonces, fueron 120 años que Dios estableció ya como límite antes de que el diluvio destruyera la tierra. Vamos ahora ahí mismo en el capítulo 6, pero versículos 5 al 8, por favor. Dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora fíjese, yo quiero comentarle un poquito respecto de este pasaje, y que podamos pensar en la actualidad, la etapa que estamos viviendo. Quizás con todo lo que se ha estado enseñando, algunos maestros de niños, pero principalmente los papás, están pensando: qué difícil esto de ser papá, cuánto trabajo tengo, cuántas cosas no he estado haciendo bien, pero es que es tan difícil allá afuera, es que la lucha hacia nosotros como papás es terrible, y mis hijos están expuestos a tanta maldad, parece tan difícil. Quizás alguno de ustedes podría estarse sintiendo así. ¿Por qué le comento esto? Porque yo no creo que la condición en la que todavía ahorita, ¿verdad?, estamos, al menos en lo personal es lo que creo, ¿de acuerdo? No ha llegado a este nivel de maldad en el que Noé estaba en su tiempo, y que Dios tuvo que determinar destruir la tierra, destruir a todo ser viviente. ¿Por qué le comento esto? Porque en medio de la condición de la humanidad en la que Noé estaba, él fue justo delante de Dios. Él halló gracia delante de Dios. Entonces, a manera de introducción, precisamente quiero animarle y decirle que Dios está con usted. Que Dios, el Padre perfecto, quiere mostrarle a usted cómo es el corazón de Él, del Padre, para que usted, papá y mamá, pueda reflejarlo con sus hijos. Sí, entonces, de verdad, no creo que ahorita, aunque la maldad está terrible y cada vez va a aumentar, ¿sí sabía eso? Sí, pero la Escritura dice que donde sobreabunda el pecado, ¿qué? Sobreabundó, ¿qué? La gracia. Y tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Entonces vamos a centrarnos en ese hecho. El Dios Todopoderoso está con nosotros, amén. Vamos a entrar entonces al desarrollo del tema. Yo decidí darle algunas características, son más las que usted podría encontrar si lee a detalle la historia, pero por causa del tiempo yo solamente puse algunas de estas características de Noé. Pero déjeme decirle que aunque yo me estaré refiriendo a Noé, está implícita la esposa, ¿verdad? Es decir, no solamente en esta noche es para todos los papás, los varones que están aquí, que tienen la bendición, el regalo de parte de Dios de ser padres, sino también todas las mamás que están aquí, ¿sí? ¿Cuántos aquí son padres? A ver, levante la mano. Ok, esto es para ustedes. Son características que vemos en Noé que nos van a ser de mucha ayuda. No solamente de reflexión o tal vez de confrontación, pero de mucha ayuda, principios que si usted los abraza, va a poder ver establecido de parte de Dios mucho de su voluntad en su hogar. Entonces vamos a comenzar con algunas de estas características. En primer lugar, era un hombre justo y honrado entre su gente. Eso es lo que dice una versión del lenguaje más sencillo. Pero quiero pedirle que lo leamos. Vamos a Génesis capítulo 6 otra vez. Pero vamos a leer los versículos 9, 10, 12 y 13. 9, 10, 12 y 13. Dice así: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Entre cuáles hombres? Dígame. De su tiempo, ¿verdad? Y ya vimos que era un tiempo terriblemente difícil entre los hombres de su tiempo. Y fíjese lo que dice después: caminó Noé, ¿con quién?
con Dios. Dígalo conmigo, caminó Noé con Dios. Otra vez, ahora usted. Esto es muy importante de observar. Caminó Noé con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero aunque toda carne había corrompido su camino, aquí vemos que Dios está diciendo que Noé caminó con él. ¿Sí? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Déjeme decirle algunas cosas. Noé era un hombre justo en un mundo terriblemente corrompido. Inmediatamente Noé en la escritura es señalado como una persona excepcional. Y aunque sus características no son poco frecuentes entre los hombres de Dios, es decir, usted puede estudiar de la vida de otros de los hombres de Dios y se va a dar cuenta que no solamente Noé tenía estas características, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de Noé como un varón justo. Es decir, él era un varón, la palabra en el original es tzadik y significa que vivía según una norma. Yo le quiero decir a usted, ¿cuál debe ser nuestra norma para vivir en este tiempo? Dígalo fuerte. La palabra de Dios. Noé entonces es conocido en la escritura como un varón justo porque vivía según una norma. Su existencia estaba caracterizada por la obediencia a Dios y por su preocupación por la humanidad. Era perfecto, dice aquí la escritura también, la palabra tamim. En otras palabras, significa que Noé era íntegro delante de Dios. Era íntegro en su lealtad hacia Dios y hacia los suyos. Y que él estaba claramente orientado hacia un blanco definido. O sea, él tenía muy clara cuál era su meta. ¿Sí? Para usted y para mí en este tiempo como hijos de Dios, nuestra meta, ¿quién es? Cristo. Es crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Y usted y yo debemos de observar con celo en nuestro corazón, no perder de vista el blanco, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo más importante para usted y para mí en este tiempo? Bien, entonces Noé estaba orientado claramente hacia un blanco definido y además estaba inspirado por una pasión que usted puede observar que era predominante. Y como Enoc, ¿verdad? Que se dice que caminó con Dios, que Dios se lo llevó, pues también Dios habla aquí de Noé. Con Dios caminó Noé. Y lo que está expresando con esto es que Noé seguramente disfrutaba de una comunión íntima y continua con Dios. Ahora yo le quiero preguntar, disfrutar de una comunión íntima y constante con Dios, para usted y para mí como hijos de Dios, ¿es posible? De hecho, debe ser. No solamente es posible, sino debe ser nuestro vivir. Esta constante comunión con Dios, porque de ahí parte todo en nuestra vida, como usted puede observar que de ahí partía todo en la vida de Noé. Entonces Noé tenía una manera de vivir en comunión íntima y continua con Dios, que mostraba ese temor de Dios, ese fervor, una profundidad espiritual y tal relación personal con Dios que está muy por encima a toda religión ceremonial. Ahora déjeme decirle una vez más que la condición moral de la generación de los tiempos de este patriarca no solo contrasta con su propia vida, sino que nos muestra una luz sobre las palabras que la describen. La perversión de sus contemporáneos se enfrenta directamente a la justicia que había en Noé. Este manifestó fidelidad y conformidad a la voluntad de Dios. La gente no.
Noé mostró sinceridad y plenitud de vida. Era esto radicalmente distinto de la violencia de la que habla, que había en esa generación. La violencia, déjeme decirle, a la que se refiere aquí, tenía que ver con una violencia interior. Estaban sumamente contaminados con imágenes inmorales y con tendencias corrompidas. Entonces, fíjese usted el contraste tan serio que había entre esta gente y Noé, justo, varón recto delante de Dios. Le pregunto, hermano, hermana, amados, si la Escritura dice que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Jesucristo, nosotros podemos y debemos caminar en esta rectitud delante de Dios, ¿sí o no? Noé lo hizo. ¿Y en qué circunstancias? Usted y yo tenemos a Cristo, el justo, que ha justificado a muchos y que además nos ha dado su Espíritu Santo. Vamos a leer aquí el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, por favor. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiero decirle algo, para que nadie piense que Noé fue preservado solo debido a sus buenas obras. Dios deja claro que Noé era un hombre que creía en Dios como su creador, como el Dios soberano y el único salvador del pecado. Por eso es que Noé halló gracia para sí delante de Dios, porque Noé se humilló y le buscó. Entonces la primera característica es que era un hombre justo en medio de un mundo corrompido. ¿Cuántos aquí están seguros que ahora son hijos de Dios, que han nacido de nuevo? ¿Sí? Pues tú, por la obra de Cristo, eres justificado. Y como Noé, y mucho más creo yo que Noé, usted y yo debemos de conducirnos así en este mundo corrompido, con la justicia de Dios en nuestro corazón y manifestándose en nuestra manera de vivir. Amén. Segunda característica que quiero compartirle: Noé era alguien que tenía credibilidad. Diga conmigo, credibilidad. Esto suena muy fácil, pero ¿sabe qué? Yo creo que es ahora muy complicado encontrar personas que cumplan con su palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es complicado, ¿verdad? Parece que la mentira es el estilo de vida del ser humano, pero lo más triste es cuando la mentira sigue siendo el estilo de vida del cristiano, porque eso ya no debe ser parte de nuestra vida. Dice la Escritura que hablemos verdad cada uno con su hermano. Tenemos que hablar la verdad, que nuestro Dios es verdadero, el Dios de verdad, que su palabra es verdad. Entonces Noé tenía credibilidad. Déjeme decirle algo. Por los comentarios bíblicos que podemos estudiar y estudiando la Escritura a detalle, pues sabemos que fueron muchos años, ¿verdad?, en los que Noé estuvo construyendo el arca. Primero no tenía sus hijos, ¿verdad? Seguramente solo su esposa. Hay detalles que la Escritura no precisa por completo. Pero después nacieron sus hijos, ¿verdad? Cuando Noé tenía 500 años, dice el capítulo 5 de Génesis. Y qué tremendo que nos hace pensar cómo era Noé, para que su esposa le creyera que Dios le dijo. ¿Sabe que hoy en día esa frase está tan abusada? ¿Se ha dado cuenta de eso? El Dios me dijo. Luego se inventan cada cosa con el Dios me dijo, ¿verdad? Dios me dice que ahorita hagan esto, Dios me dice que ahorita ofrenden y hagan aquello y den dinero para esto otro. Y el Dios me dijo está tan abusado. Pero qué integridad seguramente mostraba Noé, que ese Dios me dijo que hiciera esto. Su esposa le creyó, sus hijos le creyeron y supo establecer en el corazón de ellos lo que Dios había dicho, porque Dios sí lo había dicho. ¿Está de acuerdo conmigo? No era un invento de Noé.
Entonces tantos años se trabajó en el arca y su familia no solamente le creyó, sino que seguramente trabajó con él. Por eso usted vio aquí en la representación teatral, ¿verdad?, que salieron los hijos y Noé dirigiéndolos y hagan esto y ayudando, etcétera, etcétera. Seguramente su familia entera trabajó con él. Él era alguien que tenía una sola palabra. La escritura dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Tenía credibilidad. Déjeme decirle algo que yo he observado con tristeza durante muchos años, que la mayoría de problemas que muestran los adolescentes y los jóvenes es porque no ven credibilidad en el cristianismo de sus padres. Es porque vienen, asisten a una congregación, están todos juntos como familia, expuestos a la palabra, pero al salir de aquí, ya no dijera usted al llegar a casa, sino al salir de aquí, comienzan a ver la diferencia. Comienzan a ver cómo se trata papá y mamá entre ellos, las reacciones, las actitudes. Comienzan a ver que muchos, en lugar de salir hablando de mira, Dios trató esto conmigo, Dios me dijo esto, quizás salen criticando al que dirigió la alabanza, a los pastores, a la hermana Cayetana, ¿verdad?, y al hermano Pancracio, y entonces van hablando y contaminando el corazón de sus hijos, ¿verdad? En los años que Dios me dio la oportunidad, el privilegio de estar ministrando a los adolescentes, fueron casi 9 años, yo me topaba constantemente con esta cruda realidad. Uno veía a los jovencitos y jovencitas con un fervor, ¿verdad?, por Dios, y los exponíamos seriamente a la presencia de Dios, a su palabra, y de pronto ellos con una frustración, pero es que en mi casa es así. Y lo mismo observo ahora que estoy trabajando con los jóvenes aquí en la congregación. Lo mismo. Jóvenes que llorando vienen a decir, es que ¿cómo le hago? Porque mis papás quieren que haga esto y que haga aquello, y la Biblia dice que no. Y yo les pregunto, ¿tus papás son cristianos? Pues ellos dicen que sí. ¿Vienen a la congregación? Sí, sí vienen. ¿Sabe una cosa? Si realmente queremos edificar hogares conforme a la voluntad de Dios, tiene que haber una vida genuina en Dios, primeramente en los padres. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver ayer el sketch, la representación que se hizo, pero en la parte final fue muy a propósito que se pensó en hacerlo así, porque mucha gente piensa, no, pues de seguro va a tener un final feliz, ¿no? O sea, que andaba muy mal el hijo y los papás hicieron todo mal, pero pues Dios a la última hora tuvo misericordia y les arregló el hijo y todos felices, ¿no? Tal vez muchos pensaban que el final iba a ser así, pero lo hicimos muy de la vida real. Y la verdad es que muchas veces el final no es así. Y saben, al final es Dios diciéndole a los padres, reprendiéndoles, pero diciéndoles, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, pídanme perdón y yo estoy dispuesto a perdonarlos. Siempre Dios dándonos una oportunidad. ¿Me explico? Pero se necesita tener credibilidad. Estos papás en la representación de ayer, ¿verdad?, no estaban clamando a Dios porque se arrepentían genuinamente en un inicio de haber hecho las cosas mal. Estaban clamando a Dios porque les resolviera su problema, porque Dios les arreglara todo lo que ellos por años habían desarreglado. ¿Y sabe qué? Yo observo en este tiempo y en muchos años, ¿verdad?, atrás, que es lo mismo. Muchos papás vienen y, ay, sí, que Dios me ayude. Allí pueden orar por mi hijo. Hay alguien que atienda a los niños, hay alguien que atienda a los adolescentes, hay alguien que atienda a los jóvenes. Qué bueno, ayúdenme por favor, arréglenmelo. Pero de corazón los padres no están buscando hacer la voluntad de Dios. No están clamando porque su vida delante de Dios esté en rectitud y ser dirigidos por Dios para ellos empezar a establecer lo que es verdadero, lo que es recto delante de Dios. Y muchos parecen muy piadosos, pero su ruego es, Dios, arréglame a mi hijo. No están clamando, Dios, yo necesito parecerme a ti, yo necesito conocer al Padre perfecto
para ser como tú con mis hijos. Noé tenía credibilidad. Su esposa, lo que podemos entender por la narración de Génesis, es que seguramente le creyó. Sus hijos le creyeron. Todos estaban involucrados. Y le pregunto con mucho respeto, ¿su vida tiene congruencia? ¿Es creíble la palabra de Dios en su boca, hermano, hermana? De tal manera que sus hijos digan, sí, mi papá en verdad busca hacer la voluntad de Dios, mi mamá también. No, mi papá no hace nada si no consulta a Dios primero. Y mi mamá es una mujer sujeta a Dios y respeta tanto a mi papá. ¿Será que nuestra vida, yo me incluyo, es creíble? ¿Será que el decir soy cristiano en la boca de nosotros aquí presentes y de los que nos están escuchando es creíble? Eso usted lo puede responder delante de Dios. Noé tenía credibilidad. Había una congruencia en su vida con lo que Dios había dicho y sus hechos de cada día. Siguiente característica. Yo veo que Noé era un hombre muy trabajador. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que debe de haber sido fácil haber construido esa arca? En absoluto, para nada, no. Entonces Noé era un hombre trabajador. Y si nosotros lo vemos en el aspecto natural, pues los papás deben ser ejemplo de ser trabajadores, y el papá como un proveedor y la mamá, ¿verdad?, en las cosas del hogar. Pero cuánto más en las cosas espirituales, cuánto más tenemos que entender que hay un arduo trabajo que llevar a cabo constantemente y pacientemente. ¿Me estoy explicando? Un arduo trabajo. Así que tanto en lo natural, pero nosotros ahora principalmente en lo espiritual, debemos estar conscientes de esto, de que hay cosas que no van a arreglarse de un día para otro, y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra, persistentes, fieles, firmes, hasta ver establecida la palabra de Dios, en primer lugar en nuestras vidas, pero después en la vida de sus hijos. Arduo trabajo. Déjeme decirle que Dios no llama a flojos. ¿Sí sabía eso? Dios no llama a flojos. Vamos a leer Génesis 6 nuevamente, pero versículos 14 al 16, si es tan amable. Dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. No sé si usted sabe, ¿verdad?, que los codos eran entre 45 y 50 centímetros. Entonces ahí multiplíquele. Hay algunas versiones del lenguaje sencillo que ya hablan de 14 metros y 22 metros y 150 metros. Usted ahí más o menos calcúlele, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en las medidas, y usted ve esto que está aquí atrás. No se imagina el trabajal que costó solo pintar esto, como si fuera una vista interna, ¿verdad?, o interior del arca. Muchísimo trabajo. Yo estaba pensando lo que habrá costado en la realidad hacer el arca. Pues más de 100 años, imagínese. Una ventana harás al arca, la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. ¿Cómo la ve? 3 pisos. Dios no llama a flojos. Noé seguramente era un hombre muy responsable con lo que Dios le decía, porque la Escritura lo muestra. Y nosotros tenemos que abrazar estos principios. Primero, como padres, ser responsables con lo que Dios dice. No solamente vengo a un evento y escucho, o en el día a día, ¿verdad?, en el estarme congregando en el instituto bíblico, etcétera, y escucho y digo qué bueno está eso, pero no hay nada que se establece en la vida. Hay que trabajar arduamente para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero la Escritura habla de esforzarse en la gracia. No es ni siquiera en nuestra fuerza, ¿cómo ve? Pero hay que hacer nuestra parte.
Él supo no solo trabajar, sino que supo enseñar a trabajar a sus hijos, supo transmitir la visión de Dios y enseñarles como algo normal lo que hacían. Yo no veo que la escritura relate en ninguna parte que Noé como que se empezó a quejar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Así como el profeta que mandaron a Nínive, ya sabía que los ibas a perdonar y que... Yo no veo que la escritura hable de Noé así. Digo, qué impresionante. Ni una sola queja. Alguien que trabajó arduamente. Ahora, imagínese esto. Si vivía en medio de una generación moralmente con una decadencia tan grave, ¿usted cree que era fácil estar trabajando en medio de esa gente? ¿No cree que las burlas y los menosprecios y lo que ellos eran víctimas de esta gente era muy, muy grave, muy serio? Eso podría desanimar a cualquiera, a cualquiera que no está muy seguro de lo que Dios ha dicho y bien firme en lo que Dios ha dicho. Noé supo trabajar, supo enseñar a sus hijos a trabajar. Qué importante. Si usted ve la vida de Jesús, ¿verdad? Él es nuestro máximo ejemplo. Él aprendió un oficio, ¿sí o no? Qué importante que los papás pasen tiempo con los hijos. Déjeme contarle algo, ¿verdad? Esto casi nunca lo digo, pero mi papá, aunque no era cristiano, él, al menos de las cosas buenas que yo agradezco a Dios que sucedieron, es que él pasaba tiempo con nosotros, especialmente con mi hermano menor y con su servidora, y nos enseñó a hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que yo sé hacer, que al principio lloraba porque decía, ay, ¿por qué me pone a mí a hacer estas cosas si yo soy una niña? ¿Verdad? Pero ahora digo, qué útil me es. Y aún para poder hacer todo este tipo de cosas, digo, gracias a Dios por mi papá, que nos tenía ahí muchas horas y me enseñó a pintar y me enseñó a lijar y me enseñó a pulir y me enseñó a muchas cosas. Padres que pasen tiempo con sus hijos, hombres y mujeres trabajadores, que les enseñen a sus hijos cómo hacer las cosas en lo práctico y hacerlas bien hechas. ¿Sabe qué? Este trabajo arduo no solamente es lo que implicó en lo físico, ¿verdad? Lo que implicó a Noé el ser consistente, el ser persistente, el ser congruente delante de su esposa y de sus hijos, entre lo que dijo haber escuchado de Dios y lo que él hacía, entre lo que escuchó y les dijo a sus hijos y sus hechos. No solo fue, como ya le estaba diciendo, el trabajo físico, sino el testimonio verdadero, el testimonio real que él daba a su familia, para que sus hijos no se rebelaran contra él y no se rebelaran en primer lugar contra Dios y se burlaran quizás como los otros. ¿Usted se imagina que uno de sus hijos se hubiera estado burlando? Pues no narra eso la escritura. ¿No se le hace tremendo? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes aquí? ¿Está fácil? No. Pero si Dios le dio sabiduría a Noé y usted de corazón quiere hacer la voluntad de Dios, déjeme decirle que Dios le puede dar sabiduría, porque Dios lo ha prometido. Dijo, el que tiene falta de sabiduría, pídala y le será dada sin reproche, fácilmente, en abundancia. Dios quiere darte sabiduría. Es Dios el que diseñó la familia, es Dios el que diseñó el matrimonio, es Dios que estableció el valor que los hijos deberían tener para los padres. Y es Dios el que puede darle a usted, amado hermano y hermana, la sabiduría para guiar a sus hijos en el camino de salvación. Aquí, en lo que estamos hablando de que él era un hombre trabajador, déjeme decirle algo que considero de la esposa. Fíjese, tal vez ella sí entendía, ¿verdad? O sea, tal vez ella, porque la escritura no nos habla de estos detalles, pero podemos pensar dos cosas. Esta es la primera, que tal vez ella era una mujer también muy sensible a Dios, y que bastó con que Noé le dijera, Dios me dijo esto, para que ella le respaldara por completo y fuera una con él. Qué descanso, ¿verdad? Sería si cada esposa de esta congregación y de todas las congregaciones que nos están escuchando alrededor del mundo fuera así de sensible a Dios.
y pudiera respaldar por completo a su esposo en todo lo que Dios diga. ¿O cómo ven, varones? ¿Sí o no? Todos, pero con una cara de Tal vez la esposa de Noé fue así. Pero la segunda cosa que podríamos pensar, o al menos las dos que su servidora pensó, es que tal vez ella no entendía con toda claridad. Tal vez ella pues no lo tenía muy claro, pero al ver la congruencia en la vida de su esposo, ella lo obedeció. En el respeto que seguramente ella tenía por él, ella se sujetó y lo respaldó en todo. ¿Usted quiere tener un hogar sólido? Varón, mujer de Dios, hay que obedecer a Dios. Y la Escritura con toda claridad dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Y también la Escritura dice que debemos someternos unos a otros en amor. Cristo siempre en el centro. Qué tremendo, ¿no? El pensar la clase de mujer que debió haber sido la esposa de Noé para haber estado a su lado y respaldarlo en la manera que lo hizo y tener un hogar así, porque todos entraron al arca. Y la mujer tiene mucho que ver en esto. La mujer es quien establece el ambiente en el hogar. Es la que hace ese lazo perfecto con los hijos y hace que los hijos amen y honren también y respeten al papá. En la manera que la mamá se expresa del papá es lo que los hijos van a abrazar. Yo no creo que la esposa de Noé se haya atrevido, ¿verdad? Porque pues bueno, todos entraron, ¿no? Al arca, o al menos la Escritura no habla de detalles al respecto, pero yo no creo, en lo personal, que ella se hubiera puesto a decir, no, hombre, pues tu papá ya ves cómo es, y que se cree muy espiritual y que escucha a Dios, y pues ya ni modo, hay que hacer lo que dice, porque ya ves cómo se pone de genio y así nos va a todos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Come frutas y verduras. No se cree. Yo no creo que ella actuó así. Yo creo que ella era alguien leal con Dios, leal con su esposo, que supo ser una con él. Si entendía claramente o si no entendía claramente, se sujetó y se salvaron como familia. ¿Usted quiere que Dios haga algo sólido en su hogar? Necesitan estar los dos, papá y mamá, en verdad sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Algo más aquí respecto del trabajo. Los hijos. Como ya le estaba comentando, seguramente Noé enseñó a trabajar a sus hijos. Seguramente dedicó tiempo a sus hijos. Los involucró en lo que Dios quería para ellos como familia. No nada más dijo, no, Dios me llamó a mí, pues es ahí, éntrenle, pero yo acá soy el llamado de Dios. No, los involucró como familia, seguramente. Y déjenme decirle algo. Seguramente Noé no los estuvo involucrando en sus metas personales, sino en lo que Dios quería que ellos hicieran como familia. ¿Me estoy sabiendo explicar? Porque quizás aquí hay papás que sí les dedican tiempo a sus hijos, etcétera, pero que están poniendo como una prioridad sus metas personales, sus planes para sus hijos, pero no realmente la voluntad de Dios para su matrimonio y para sus hijos, para su hogar. Y aquí se trata de hacer no nuestras buenas ideas o nuestras metas personales, ¿verdad? Llevar a cabo esa realización personal. No, aquí se trata de Dios, ¿qué quieres tú para nosotros como familia? Y que se cumpla la voluntad de Dios en toda una familia. Qué importante, ¿verdad? Ayer el pastor Cristóbal estaba hablando y diciéndoles, padres, ¿cuántos años debemos invertir en nuestros hijos? Él decía, ¿verdad? ¿Cuántos años le parecen? ¿Le parecen mucho 14? ¿Verdad? Eso estabas comentando ayer. 14, hablando de una eternidad, hablando de la niñez y la adolescencia, que son las etapas claves donde hay que tener un sumo cuidado con los hijos, una firmeza, una congruencia con lo que dice la palabra de Dios y nuestros hechos. ¿Cuántos años?
Pues mire, si ayer usted pensaba 14, yo pensaba que a los 12 y que lo arreglaran ahí en adolescentes, ¿verdad? En la iglesia. Pues yo nada más le digo, aquí fueron como, se cree que fueron 120 años. ¿Cómo la ve? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Cuánto tiempo dedicado a hacer la voluntad de Dios, involucrando a su esposa y a sus hijos? Y no nada más a sus hijos, ¿hasta dónde llegó? A las esposas de sus hijos. O sea, estaba serio el trabajo que Noé hacía de parte de Dios y el respaldo de Dios para con él sobre los suyos. ¿Cuántos años debemos invertir entonces en los hijos? Mínimo esos 14 que hablaba, en ese trabajo arduo, pero después usted tiene que hacer un trabajo constante de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Al menos yo lo veo así. Es toda una vida. Es vivir de manera que los hijos puedan tomar ejemplo siempre, en cada etapa de la vida de los papás. Siguiente característica: Noé era un hombre obediente. Le voy a leer Hebreos 11:7, usted anótelo. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Era un hombre que creyó a Dios y que obedeció a Dios. No era un creo en Dios pero vivo todo lo contrario. Era un Dios dijo y le voy a obedecer. Y usted puede ver en el relato desde Génesis 5 hasta Génesis 10 cómo en distintas ocasiones dice, por ejemplo en el versículo 22 del capítulo 6 dice: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. El capítulo 7 versículos 1 y 5 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo. No le mezcló, ¿verdad? No era de esos papás que salen quizás un día de la congregación, que se expuso la palabra de Dios, y decir: bueno, pues sí, el pastor tiene razón, pero también ni tanto. O sea, sí hay que ser espirituales, sí hay que ser consagrados, pero hay que tener un balance, ¿verdad? Y sacan ahí sus frases típicas de: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, y que no sé qué. Y pues sí hay que cambiar esto, pero esto yo creo que es una exageración. ¿Sabe qué? Noé no fue así. Noé hizo todo conforme Dios le dijo. Papás, mamás, quiero animarles de parte de Dios a que ustedes tomen un compromiso esta noche, una determinación de hacer las cosas como Dios dijo, sin negociar, sin cuestionar. Es que Dios dijo, es suficiente con que Dios dice aquí en su palabra y lo voy a hacer. Dios me dijo que hiciera esto, lo hago, punto. Lo que Dios dice se obedece. No hay que cuestionarle, no hay que negociar con Él. Él es el Dios soberano, ¿me explico? Él está para establecer órdenes y nosotros para obedecerlas. Pero es un Dios perfecto, un Dios sabio, y además nos ama. Deuteronomio 6, por favor, vamos a leerlo. Versículos 4 al 9. Hablando de esta obediencia. Fíjese, en la mañana Vicky estuvo compartiendo de este tema bastante amplio, ¿verdad? Yo solamente voy a decir algo muy breve. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Vicky ya estableció esto, lo que realmente es amar a Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, la vida de papá y mamá, una vida congruente con la palabra de Dios, una vida genuina delante de Dios. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Déjeme decirle algo muy breve. Aquí está hablando estando en tu casa. Y donde realmente se nota cómo somos, ¿en dónde es? En la casa. Los hijos sí saben cómo somos, ¿verdad? O los sobrinos, o los nietos, o los primos, o quien esté en tu casa, se da cuenta de tu realidad, ¿sí o no? Hay un dicho popular, ¿verdad? Él vive con Andrés un mes y te darás cuenta cómo es, o algo así, ¿no? Y sí es cierto. ¿Quieres realmente conocer a alguien? ¿Cómo está su casa? ¿Quieres saber si la mamá es una mujer virtuosa de verdad, que trabaja, que cuida al esposo y de los hijos? ¿Cómo está su casa? ¿Quieres ver cómo es el papá con los hijos? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo son los hijos con los padres? ¿Cómo es el ambiente de esa casa? Entonces, es la palabra de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia familiar. Los principios de Dios entre los esposos, los principios de Dios entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Pero después dice andando por el camino. Déjeme decirle algo. Ese andando por el camino, si usted va al original, es la palabra derek, y habla de un camino andado, es decir, habla de huellas que los hijos pueden seguir. Y mi punto, o lo que quiero preguntarle es esto: ¿usted cree que su caminar en Dios y en obediencia a la palabra es tal que sus hijos realmente pueden seguir sus huellas? No me conteste, porque Dios sabe si sí o si no. Si usted en cada situación que sucede, ¿verdad?, reacciona conforme la palabra de Dios. En la mañana la pastora Rocío decía: a ver, ¿por qué les enseñan a sus hijos respecto de no pasarse el semáforo en rojo, verdad? Es porque me va a multar el policía y pues duele, ¿verdad? Porque no, es que la Biblia dice que hay que someternos a las autoridades establecidas. En ese diario vivir es donde se muestra la obediencia a Dios. En ese caminar con Dios, andando por el camino de Dios, en esas acciones, en esas reacciones, es donde los hijos saben si usted y yo estamos hechos de una sola pieza, si somos congruentes, si hay integridad, si no hay fisuras en nuestra vida, que a la hora de entrar al horno de prueba, al horno de fuego, se abre y revienta a una persona ahí. En nuestra manera de vivir, en nuestras reacciones, en nuestro hablar. Viene una tragedia y cómo reaccionan los padres. Noé era totalmente obediente a Dios. Usted puede ver que en repetidas ocasiones dice en la narración: y Noé hizo todo conforme Dios le dijo. ¿Usted y yo en verdad estamos teniendo ese cuidado de hacer las cosas como Dios dice? No me responda. Quinta característica, es la última que voy a decir y después voy a cerrar el tema hablándole un poquito más de otro aspecto. Era un verdadero adorador. Obviamente, si era un hombre de fe, si era alguien congruente, alguien obediente a lo que Dios había dicho, nosotros vemos que su adoración era genuina y sus expresiones de adoración también. Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículos 15 al 21. Dice así: entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Ahora ponga mucha atención en lo que sigue. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud.
ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo al bajar del arca? Construyó un altar y ofreció un sacrificio. ¿Sabe qué? Me hace pensar tantas cosas, pero qué claras tenía sus prioridades. Yo creo que él muestra con sus hechos que Dios en verdad era lo primero para él, ¿sí o no? Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo creo que Noé sí amaba a Dios por encima de todo, porque él no bajó del arca y dijo: ay, pues vamos a reconocer la tierra, voy a ver dónde voy a sembrar la tierra y vamos a reconocer la tierra. No, él dijo, estaba agradecido con Dios. Ni siquiera hubo una queja, no bajó lamentándose y diciendo: ay, se acabó todo y ya nada más quedamos mi esposa y yo, ¿verdad? Junto con mis hijos y sus esposas. Él bajó y adoró a Dios. Amados hermanos, les pregunto una vez más, y ayer decía Rocío en su enseñanza, ¿verdad? Parece que todas las predicaciones están llenas de preguntas hacia nosotros. Pero le pregunto una vez más, ¿Dios es lo primero para usted? ¿Usted en cada momento de la vida busca cómo honrarle, cómo adorarle, cómo agradecerle por su bondad, por su fidelidad? ¿O hay otros afanes? ¿O el dinero y la necesidad de la casa es más importante que su adoración a Dios? Y déjeme decirle algo: al bajar, lo que Noé hizo era una forma externa de adoración, pero eso solo era el reflejo de la realidad que había en su corazón, de la realidad que reflejaba su vida, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Porque usted, amado hermano, seguramente ya sabe que adoración no solo son cantos lindos, ¿verdad? Y levantar las manos y llorar porque se siente bonito, ¿verdad? Adoración es obediencia total a la palabra de Dios. Eso es adoración. Él vivía una vida así, una vida de obediencia. Entonces, verdadera adoración implica una voluntad totalmente rendida a Dios. Y una vez más le digo, seguramente Noé involucró a su familia, como lo vieron aquí en la representación, en esa adoración a Dios. Quiero animarle a algo más, papá, mamá. Pasen tiempos como familia orando y adorando a Dios juntos. Hay algo muy especial que Dios manifiesta y Dios derrama y que Dios obra ahí en esa adoración familiar. Pero le recuerdo que tiene que ver con una total obediencia a la palabra de Dios. Antes de terminar, quiero hablarle de dos aspectos más. Ya vimos unas características de Noé, pero yo quiero retomar un poquito esto de haciendo trabajo en equipo, que es el nombre del seminario en este año. Y cuando Dios le dice a Noé que establecería su pacto con él, déjeme leérselo. Esto está en Génesis capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice: pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Usted se dio cuenta que fue Dios quien cerró la puerta del arca, sí o no? ¿Qué es lo que Noé estuvo haciendo? Obedeciendo lo que Dios dijo, sí o no. Déjeme decirle que usted y yo tenemos que entender que en este trabajar en lo que Dios quiere hacer, en primer lugar debemos de entender y descansar en que Dios está con nosotros, en que debemos ser un equipo, número 1, con Dios. Si usted varón, si usted mujer, es en primer lugar un equipo con Dios, si usted está realmente sujeto a Dios, entiende lo que es su voluntad, está obedeciéndole, Dios va a estar respaldándole a usted. Y eso le va a permitir lo siguiente: hacer un trabajo de equipo en familia. Es decir, primero es en equipo con Dios, después será en equipo el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Tantas veces he escuchado a Vicky enseñar aquí que Dios bendice los acuerdos,
Y si hay algo que daña gravemente un hogar, es la falta de comunicación, una manera totalmente errada en comunicarse de los papás, y que también no les permiten a los hijos comunicarse abiertamente, claramente. Dios bendice los acuerdos, ¿sí? Andarán dos juntos, dice la Escritura, si no estuvieran de acuerdo. Entonces, número uno, tenemos que tomar estos principios muy serio en nuestra vida, hacer equipo con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si yo hago lo que Dios quiere, ¿Dios me va a respaldar? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces yo puedo tener esa seguridad del respaldo de Dios. Él me va a dar su sustento, la provisión en todo lo que yo necesite para hacer su voluntad en cualquier área de mi vida. ¿Sí lo tenemos claro? Pero entonces los matrimonios pueden ya hacer equipo entre ellos, primero con Dios, después el esposo con la esposa con el esposo. Pero esto se extiende más allá. Cuando hay un matrimonio que es uno con Dios, ¿verdad? Que son un equipo con Dios y un equipo entre ellos, sabrán cómo establecer la voluntad de Dios y la armonía en el hogar, de manera que serán un equipo con sus hijos. Y esto puede extenderse de una manera muy seria, más allá de solo sus hijos. ¿Qué es lo que sucedió con Noé? Dios le dijo: voy a hacer pacto contigo, pero no solamente le dijo a él. Le acabo de leer el texto bíblico. Dijo también, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Fíjese hasta dónde puede llegar la influencia de un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios, que es uno con Dios, que hace equipo con Dios, que hacen equipo entre ellos, después hacen equipo con sus hijos, y sus hijos sabrán hacer equipo con sus esposas e hijos. ¿Hasta dónde puede ser establecida la palabra de Dios? Si hay congruencia en nuestro vivir con lo que Dios dice. Fue Dios quien cerró la puerta del arca. Es Dios que hará lo que usted y yo no podemos hacer. ¿No le da alegría eso? Usted y yo solo tenemos que cuidar, obedecer a nuestro Dios en lo que Él ha dicho, y usted déjele a Dios hacer lo que usted y yo no podemos. Este trabajo en equipo tiene que tomarse muy en serio, en tomar en primer lugar a Dios. Yo le quiero comentar un poquito de lo que implicó esta obra de teatro. Usted la ve aquí presentada, pero al menos fueron 75 personas involucradas para que pudiera realizarse, al menos. Además de la gente que estaba ayunando, orando y ayudando en muchos otros aspectos. Pero trabajo directo, tanto actores, staff, etcétera. 75 personas. Un trabajo en equipo. Estoy convencida que Dios habló al corazón de Vicky cuando ella me dijo de presentar la obra de teatro, porque lo refleja con toda claridad hacer trabajo en equipo. No sabemos hacer todo, no podemos hacer todo, necesitamos de Dios. Y déjenme decirle algo, hermanos, necesitamos de otros. También hay que aprender a trabajar en equipo, a permitir que Dios use a otros y a disfrutar de lo que Dios les ha dado a otros, sin competencias, sin envidias. Qué grave cuando aún es el esposo con la esposa quien tiene esa competencia y esa envidia. ¿Qué se puede esperar entonces de sus hijos y de ese hogar? Hay que aprender a trabajar en equipo. Amén. Termino entonces con esto: el arca de salvación. Quiero hacer una pequeña analogía con la actualidad. Le pido por favor que leamos Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Déjeme compartirle una verdad muy importante. El arca de Noé tipifica lo que significa Cristo para nosotros. El arca de salvación, el que está en Cristo, dice 2 Corintios, ¿verdad? Es una nueva criatura.
El que viene a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dice ahí, si alguno está en Cristo, un diluvio de aguas, le voy a leer uno de los comentarios que consulté, sería el instrumento de castigo, pero un pacto iba a ser establecido con Noé. Esta es la primera vez que la palabra pacto, y que en realidad el hecho en sí, aparece en el Antiguo Testamento. En pasajes futuros será la expresión favorita para describir la relación personal entre Dios y el pueblo a quien Él escogió, para tener una comunión especial con Él. En este caso, Noé y los suyos, sus hijos, ¿verdad?, incluyendo sus nueras, serían los elegidos. Por cierto, muy pocos elegidos. En esta ocasión la relación del pacto solo era una promesa. Pero déjeme decirle lo que Jesús dijo. Lucas 22:20, por favor búsquelo. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Era el cuerpo de Jesús partido, ¿verdad? Era la cruz ahí donde Él estaba pagando el precio de nuestra redención. Nuestros pecados, la ira de Dios sobre Jesús, el sustituto para nosotros, el justo muriendo por los injustos. Este nuevo pacto en su sangre. Déjeme decirle, cuando estaba estudiando esto pensé, ¿qué tal si a algunos se les hubiera ocurrido, ¿verdad? La escritura no dice eso, quiero aclararlo, pero ¿qué tal si a algunos se les hubiera ocurrido? No, pues yo con que me suba hasta arriba de aquel cerro tan alto, ya no me pasó nada, no necesito un arca. O quizás otros que pudieran haber pensado, no, pues yo me voy a hacer mi propia barca a mi estilo y a mi gusto. Pues que no, ¿verdad? Del norte, ¿no? Pues que no. ¿Sabe? Si así hubiera sido, ¿usted cree que esa barquita hubiera subsistido? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Obviamente, lo vuelvo a aclarar, la escritura no narra eso. Pero ¿sabe por qué? Porque mucha gente está pensando, no, pero pues, a ver, ¿por qué solo Cristo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Es solamente a través de Jesús. La escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solamente Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un arca de salvación, es Cristo Jesús. Y si la familia no está en Cristo, no se salvarán. Y sí vendrá un juicio eterno para la humanidad. Y usted y yo tenemos que entender esta verdad y abrazarla y vivir en base a lo que Dios dice en su palabra, con temor de Dios. Y trabajar arduamente para que nosotros y los nuestros puedan estar en esa arca. Yo no sé si usted escuchó en la representación teatral, estaban los gritos de personas y se oían los golpes, ¿verdad? ¡Abre, Noé! ¡No nos dejes morir así! ¡Ten compasión, ten piedad! ¡Ya creemos! ¡Ahora sí, sí creemos! ¿Sabe qué? Va a llegar un momento en que no habrá otra oportunidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se arrepienta de sus pecados y usted pueda estar en Cristo. Déjeme decirle el significado de la palabra brea, que podemos entender por el significado que es un tipo de la sangre de Cristo. Brea, kofer, significa propiamente cubierta. Betún, como usado para pintar. Pero escuche esto, es una figura del precio de redención. Precio, redención, rescate, brea. Costó la sangre de Jesús que usted y yo podamos hoy deleitarnos en la presencia de Dios. El justo muriendo por los injustos. ¿Y sabe qué?
No importa que haya gente que asista aquí, pero que esté haciendo las cosas a su manera y que piense, bueno, pues no importa, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo no soy tan mal cristiano, yo asisto, hago esto, hago aquello, aunque pues sí, la verdad yo sé que no vivo realmente conforme lo que la Biblia dice, pero no estoy tan mal. Déjeme decirle algo: el que está en Cristo es una nueva criatura. Fuera de Cristo no hay salvación. Hay un texto que muchas veces es hasta mal usado, ¿verdad? En Hechos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y claro que aquí tiene sentido y tiene que ver, ¿no? Pero cree en el Señor Jesucristo habla de una vida tan congruente en Cristo que los de la casa van a ver a Cristo en ese hogar y van a volver su corazón a Cristo. Por eso puede venir la salvación a un hogar. No solo porque uno creyó y pues ya, es la promesa y declárala y decrétalo y todos se van a salvar. ¿Es así? No. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Termino con esto. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay esperanza de vida eterna, como no lo hubo fuera del arca de Noé. ¿Y sabe qué? Seguramente no fue nada cómodo ni nada fácil. Aquí usted vio los animales muy bonitos, ¿verdad? Eran unas botargas lindas y yo veía a la gente, ¡ay, el oso! ¡Ay, el tigre! ¡Ay, el león! ¿Verdad? Pero en la realidad usted puede ir a un zoológico y ¿qué tal huele ahí? Le voy a decir algo. Escúchame, con esto termino. No significa que el estar en Cristo y el estar congregándonos como iglesia todo esté perfecto. Hay muchas cosas que todavía huelen mal. Hay cosas que Dios sigue transformando, pero aquí el punto es que estamos en Cristo. Es que estamos en el arca de salvación y que nos vamos a ir con Él. Sí, por la fe en Cristo, por la fe en su sangre, los que hemos tenido perdón de pecados, es por la fe en el sacrificio de Jesús. Y déjeme decirle algo más para animarle. Como padres, ustedes deben hacer lo recto delante de Dios. Noé lo hizo, pero es una decisión personal de los hijos seguir a Cristo o no. ¿Por qué digo esto? Porque sé que aquí hay papás que en verdad han tenido una vida piadosa, es decir, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida de obediencia a Dios, que les han dado ejemplo a sus hijos, pero ellos no han querido. Usted se da cuenta si sigue leyendo ahí en Génesis que uno de los hijos de Noé hizo algo muy grave ya después que estaban fuera del arca, pero todos estaban ahí, todos se salvaron del diluvio. Llega un momento después de hacer lo recto como padres delante de Dios que usted tiene que descansar en Dios. Su recompensa vendrá de Dios y no deje de hacer lo que tiene que hacer, pero la decisión de estar en Cristo, de volverse a Él, de arrepentirse de los pecados, es personal. Es personal. Amén. ¿Cuántos quieren esta noche tomar una determinación de ir a un nivel más alto de obediencia con Dios? Y es muy en serio lo que le estoy preguntando. Por favor, cierre sus ojos. Yo quiero que usted medite en todo lo que Dios le ha hablado esta noche, y que si usted toma un serio compromiso de caminar en obediencia delante de Dios, se ponga de pie. Pero si no, mejor no lo haga. El Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, está aquí. Y Él quiere darle a usted sabiduría para conducirse en rectitud delante de Dios. Y esto no es solo para los papás, jóvenes, señoritas que están aquí, adolescentes. Ustedes en un futuro también formarán un hogar. Y desde ahorita deben aprender a caminar en obediencia con Dios, aunque tal vez el ejemplo de sus hogares no sea ese. Hable usted con Dios. Señor, esta noche tomamos un compromiso muy serio delante de ti,
de caminar en obediencia a tu palabra, de cuidar, obedecer tu palabra en nuestra vida y mostrar una congruencia entre lo que tú has dicho y lo que son nuestros hechos. Señor, cada uno de nosotros que está aquí de pie esta noche es porque hemos tomado un compromiso serio de hacer tu voluntad. Es porque estamos convencidos que fuera de ti no hay salvación, Cristo Jesús. Que es por tu sangre sobre nosotros que somos justos. Y que tenemos ahora tu Espíritu Santo y tu gracia y tu poder para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que afirmes el corazón de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, haciendo un compromiso nuevo de obediencia delante de ti. Y también de los que nos están escuchando por internet. Señor, es delante de ti esta determinación. Y que podamos decir con toda seriedad y convicción lo que tu siervo dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Recibe, Señor, toda la gloria. Gracias por tu palabra derramada en estos días y durante tantos años a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y llévanos a un nivel más alto de obediencia, a una congruencia con lo que dice tu palabra y es nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.